primeramente que nada, le quisiera dar una introducción de lo que haremos y de lo que se tratará este proyecto que tenemos en mente. Pues esto es como una célula que se hará un día cada semana de la palabra de Dios, porque como dice Marcos 16:5, id por todo el mundo y repartir la palabra a toda criatura. Nosotros queremos que cada persona que ve este video, Jesús habla su vida. Pues ustedes pueden compartirlo a sus amigos, familiares que necesiten de la palabra. Pues nosotros queremos llevar la enseñanza de la palabra a otro nivel. Pues si ustedes tienen dudas o algo en el comentario, pueden hacerlo, nosotros les responderemos. O si tienen alguna idea a que lo hagamos, nosotros lo tomaremos en cuenta. Pues esto se basa en el nombre, palabra de poder, que ya que por nombre tiene esto, es porque la palabra tiene poder, porque como dice la palabra, la Biblia es como una espada de doble filo, que aunque no haga daño físico, pero sí te puede penetrar lo más profundo, que es tu ser, porque Jesús es el único que puede llenar ese vacío que te dejan marcado por tus padres, un amigo que te insultan. Pues Jesús puede cambiar tu vida. Entonces le quisiéramos con este primer video que les guste y que puedan aprender más de la palabra. Bueno, el primer video consiste en las diferencias que existe entre una religión católica y la religión cristiana evangélica. Son muchas las diferencias que hay, pero nosotros escogimos 10. Las 10 podemos decir las 10 como que más conocidas, para que usted la conozca, porque mucha gente también dice, no, ¿cuál es la diferencia si todos adoran a un solo Dios? Entonces, la primera diferencia es santos y vírgenes. En la iglesia católica usan estampillas, tienen estatuas de otras, dicen ellos santos, la Virgen María, fotos de la Virgen de María, y ellos le piden a esas cosas. Si vamos al libro de Éxodo 24 dice, no te harás a imagen ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas y no le darás culto, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Aquí claramente Dios nos dice que no tenemos que pedir, que no tenemos que arrodillarnos ni darle culto a otro que no sea Él. En la iglesia católica hacen eso, aunque tú le preguntas a un católico y dicen que ellos no adoran, ellos veneran. Ellos veneran esas imágenes, mas no la adoran. Pero por este motivo, por este versículo, es que nosotros no pedimos a otro que no sea Dios en el nombre de Jesús. Otros versículos que se relacionan con este tema son Salmo 115, Jeremías 10:4, y para que usted lo vea en su casa. La segunda diferencia es la Virgen María. Para los católicos, la Virgen María es un personaje muy muy importante. La Virgen María, según los católicos, la Virgen María murió siendo virgen. Quiere decir que el único hijo que tuvo fue Jesucristo, concedido por el Espíritu Santo. Ahora, si buscamos en Mateo 12:46, dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí que su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar, y le dijo, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo a él Jesús le dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Los que hacen la voluntad de Dios son mi madre, los que hacen la voluntad de Dios es mi madre y mis hermanos. Aquí nos da a entender de que María no tuvo solo a Jesús, sino que tuvo otros hermanos. Es más, en el versículo dice María y sus hermanos. Y por eso es que nosotros los cristianos no la llamamos virgen.
fue virgen cuando tuvo a Jesús, pero luego ella se casó con José y tuvo a sus demás hijos. La tercera diferencia que existe entre la religión católica y la religión cristiana es que los católicos usan diferencias. Los católicos usan mediadores, otros mediadores. Podemos ver que en los rezos de ellos, cuando dicen ruega por nosotros, quiere decir que le piden a otros para que ellos intercedan con Dios y Dios le cumpla lo que le están pidiendo. Usan a otros para que sea el mediador entre el hombre y Dios. Pero si nos vamos a 1 de Timoteo 2:5, dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Por eso es que nosotros, la religión cristiana, no pedimos a los que son María, no pedimos a ninguno, solo a Jesucristo, porque la Biblia nos está diciendo que el único mediador entre Dios y nosotros es Jesucristo, más nadie. La cuarta diferencia es la confesión. En la iglesia católica se le confiesan a los curas, al papa se le confiesan los pecados. Nosotros los católicos, nosotros los cristianos no lo hacemos. Nosotros no simplemente le confesamos nuestros pecados a Dios y Él nos los perdona. En Salmos 32:5 dice: mi pecado te declararé y no encubrí mi inquietud. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahora sí busca Santiago. Y es por esto que nosotros, los cristianos, no le confesamos nuestros pecados a un pastor, a alguien, a un líder principal de una iglesia. Sin embargo, no quiere decir que no se debe hacer. En Santiago 5:16 dice: confesad vuestras ofensas unos a otros y orad uno por nosotros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Pues aquí lo que nos está diciendo es que sería bueno que yo le confesara mi pecado a él y él a mí, para que mutuamente oremos y Dios nos perdone, porque la oración del justo tiene mucha fuerza. La quinta diferencia es la oración. En Mateo 6, de 7 al 8, Mateo 6, de 7 al 8 dice: y orando no uséis vuestras repeticiones como los gentiles, que piden y piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque nuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad y antes de que vosotros se los pidáis. Nosotros los cristianos oramos a hablar con Dios. Le pedimos qué circunstancia tenemos. En la iglesia católica usan rezos como Ave María, el Padre Nuestro. El Padre Nuestro no está mal, siempre y cuando estén muy atentos a las palabras que se dicen, porque de alguna forma puede ser una hipocresía, porque en el Padre Nuestro dice: perdona nuestras ofensas, así como perdonamos los que nos ofenden. Y muchos que rezan un Padre Nuestro nunca dicen: perdona nuestras ofensas, así como perdonamos los que nos ofenden, y no perdonan. Le cuesta perdonar, entonces es hipocresía. Entonces nosotros hablamos con Dios. La sexta diferencia entre la religión católica y la cristiana son los diezmos y la ofrenda. Malaquía 3:10. En Malaquía 3:10, en la iglesia católica son lo que la gente tenga. Ofrenda, pero no le llaman ofrenda, le dicen, ¿cómo que le dicen? Limosna. Limosna. En la iglesia católica son limosna, pues lo que la gente tenga. En la iglesia cristiana quitamos diezmo y ofrenda. Malaquía 3:10 dice: traed pues todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme. Ahora en esto dice Jehová de los ejércitos,
Si no, os abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. El diezmo es el 10% de todas tus ganancias. Es dar ese 10% de todo lo que ingresas a tu casa. Y cuando tú lo das a la iglesia, al templo, Dios dice ahí que lo probemos con eso, lo probemos, y Dios abre la ventana de los cielos, bendiciéndote, multiplicándote eso que le diste. Y la ofrenda es dar lo que tú tienes, es dar algo adicional. Si te nace de corazón, darlo. No hay que dar 10 millones, 20 millones. Hubo una ocasión que Jesús estaba rodeado y escribas y fariseos tiraban millones y millones, le tiraban. Y llegó una pobre y tiró 3 moneditas, y Jesús le dijo a sus discípulos: de cierto os digo que esa ha dado más de todos los que están aquí, porque ella da de lo que tiene y ellos dan de lo que les sobra. La séptima diferencia son los matrimonios de pastores. Primera de Timoteo 3:10. Los sacerdotes, en la iglesia católica, los sacerdotes no tienen permitido, no pueden casarse. Según ellos, no es lícito casarse. Pero Primera de Timoteo 3:10 dice: pues que no tenemos que casar. Ahí lo que quiere decir es que no tenemos que casar una sola vez. Y muchas ocasiones, en 2 de Corintios, no recuerdo el versículo, dice que no tenemos que unirnos a un yugo desigual. Y porque dice que cuando dos se casan pasan a ser una sola carne. Quiere decir que sí es permitido casarse. Y los pastores, los apóstoles, sí tienen esposas. Es más, que casi todos ya están casados. La octava diferencia es la presignación. En la iglesia Gálatas 3:13. En la iglesia católica no se presignan. Perdón, en la iglesia católica se presignan. Nosotros los cristianos no nos presignamos, nos cubrimos por la sangre de Cristo. ¿Por qué? Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque Cristo está: maldito todo aquel que es colgado de un madero. Nos quiere decir que Jesús se volvió un ser maldito por nosotros. Pero Él dice en la Biblia que Él dejó las maldiciones en la cruz del Calvario, pues no se la llevó. Por eso es que nosotros no nos presignamos, porque la presignación representa cruz. Y ahí nos está diciendo que maldito es el que es colgado, porque la cruz representa maldición. Los católicos bautizan para quitarle el pecado de Adán y Eva, pero sabemos igualmente que esa persona va a pecar. Entonces en la religión cristiana se bautiza cuando la persona tenga la disposición y esté segura de lo que está haciendo, para arrepentirte y que Dios te perdone por esos pecados que cometiste. Por eso no se bautizan bebés. Esa es la novena diferencia. Y la última, entonces estas son las diferencias entre la religión católica y la religión cristiana. Este video no es para señalar ni ofender a nadie. Simplemente es para que se deje claro cuáles son esas diferencias, porque muchos dicen, no, que todos adoramos a un solo Dios. Sí, pero estas son, y hay muchas más, en verdad hay muchísimas diferencias más, pero estas son como las más comunes, las más sobresalientes entre ambas religiones. Quiero que comparta este video con sus amigos, a cualquier persona, se lo muestra a quien sea, lo comparte en su Facebook, le dé me gusta. Igual tomamos las opiniones, lo que no le gustó, nos puede poner comentarios en qué deberíamos mejorar. Vamos empezando y somos jóvenes y tomaremos en cuenta las opiniones de ustedes. Con esto estaríamos culminando el video y la próxima semana se estaría subiendo otro video, pero con una prédica y más corto. En verdad los videos duran poco, pero este se alargó. Esto es todo, que Dios le bendiga y nos vemos la próxima semana. En ti hay un héroe que lo puede lograr. Tú fuiste hecho para vencer, para ganar.